Pues muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Vamos a continuar, para tratar de alcanzar los tiempos, vamos a continuar inmediatamente con la primera. Y les quiero platicar que hace ya bastantes meses, cuando se empezó a organizar esta séptima edición del Foro Nacional, una serie de expertos académicos se sentaron y la idea era preguntarnos cuál sería el contenido que mejor y mayor impacto y podría resultar para cada uno de ustedes en el foro. Y una de las decisiones que se tomó, que ustedes van a ver reflejado en el programa, tiene que ver con la hilación lógica del foro. La idea era tratar de recorrer las distintas fases o etapas de que se construye el modelo de justicia acusatorio y poder ir destacando aquellos aspectos fundamentales que vale la pena revisar en cada uno de estos aspectos. Por eso, y en primer término, esta primera mesa se va a dedicar a hablar o a discutir sobre los requerimientos o lo que queda pendiente para tener una policía a la altura del sistema de justicia acusatoria. Vamos a contar con la presencia de destacados académicos y miembros de la sociedad civil que van a discutir precisamente los diversos retos que tienen enfrente o que tenemos enfrente para efectos de que nuestros cuerpos policíacos puedan actuar a la altura del sistema. Y fíjense, una cosa que queremos destacar en cada una de las mesas es identificar algún modelo de éxito, alguna buena práctica que merezca la pena llevarnos a las casas, a las instituciones, a nuestros estados. Y por eso nuestros moderadores tienen la responsabilidad de parte de todos los que colaboramos en el foro de tratar de doblar la manita a los participantes en cada mesa. Y para que los participantes en cada mesa hagan propuestas concretas, asuman compromisos específicos que puedan servir para, en efecto, mejorar la calidad en cada uno de los distintos tópicos o temas que se van a discutir. En el tema de la policía, en el tema de la gestión judicial, en el tema presupuestal, en el tema de los mecanismos alternativos, es decir, en todas las áreas sustantivas que se van a discutir a lo largo de estos 2 días. Y bueno, pues sin más, voy a dejar con ustedes a la maestra, la querida amiga doctora Laida Negrete, quien nos va a hacer el favor de moderar esta primera mesa. Bienvenida, Laida, y junto con Laida tenemos la presencia del licenciado Ernesto López Portillo Vargas, tenemos la presencia de la doctora María Elena Morera de Galindo, presidenta de Causa en Común, y de Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República. Le dejo entonces, y estará con nosotros también nuestro maestro Álvaro Vizcaíno. Adelante, por favor. ¿Falta una silla? Me estaban pidiendo unos datos, por eso no te estaba escuchando. Esperamos terminar a las 3, entonces vamos a hacer más breve la discusión. Como vamos a empezar es con Ernesto López Portillo como académico de la red, va a plantear algunos problemas. Inmediatamente después vamos a entrar en una discusión y vamos a ir recibiendo del auditorio preguntas para los ponentes por escrito. Estarán personas a los lados, vamos recibiendo estas preguntas, van a ir haciendo llegar para que los ponentes puedan ir a... Entonces, ¿ya tenemos todas las sillas? Sí. El senador Omar. ¿Puedes cambiar para que se viene en blanco? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Álvaro Vizcaíno, Policía Federal, en representación del comisionado Rubí. Muy bien, bueno. Ernesto. Gracias y buenas tardes a todas y a todos. Bueno, felicidades nuevamente a los líderes que no, tengo un directo y un ambiental. Invertido extraordinario, y a toda la coalición creciente que acompaña a la organización cada año del Foro Nacional de Juicios Orales. Voy a poner algunos temas que intentan provocar el debate, eso es lo que se me ha pedido. El documento está en
en la mesa que nos han hecho el favor de conceder para colocar los materiales del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Ahí está el documento y también lo vamos a tener en el portal de INCIDE. Nosotros queremos compartir con ustedes 20 hallazgos que tienen que ver con la reforma policial en la reforma penal. Quizá para comenzar podré ejemplificar solo algunos de ellos y en función de la moderación de Laida, pues con mucho gusto iré poniendo otros más en la mesa. Estos hallazgos de ninguna manera buscan representar la totalidad del trabajo, pero sí representan algunos de los más importantes descubrimientos, digamos, que un conjunto de 6 investigadores ha venido haciendo en los últimos años a través de distintos proyectos. En el hecho de que estos hallazgos provienen de la interlocución con la policía, de sentarse a hablar con ella, de trabajar con ella, pero también con otros operadores del sistema, con peritos, con ministerios públicos. Tenemos particularmente 2 proyectos por todo el país a trabajar con instituciones policiales y ministeriales principalmente. Voy a poner algunos ejemplos, Laida, y tú me dices en qué momento paramos. Sí, te quedan 3 minutos. 3 minutos. Hay algunas señales que tenemos que poner como alertas frente a ustedes hoy, no solamente por el tiempo que nos queda para tener en plena operación, al menos formal, al sistema, a la reforma penal, porque se trata en algunos casos de temas que tienen larga data, historia larga en términos policiales. El primero que señalamos es la persistencia, la debilidad estructural en las condiciones de trabajo de la policía y la afectación sistemática a los derechos de los policías y la manera como esto impacta estructuralmente en sus capacidades de investigación. Casi nunca hablamos de los derechos de los policías. En INCIDE venimos hablando de los derechos de los policías desde que empezamos a trabajar hace 12 años y encontramos un foro en donde se ve el producto de una investigación con las condiciones de trabajo, el tema que pongo en la mesa. Segundo, seguimos observando que las actividades de la Policía de Investigación están principalmente, no solamente, principalmente organizadas en torno al número de detenciones en flagrancia. Este es también una reiterada averiguación a través de la policía. Este indicador de detenciones en flagrancia lo observamos promovido en cadena de mando y tiene efectos muy preocupantes en materia de derechos humanos, en este caso de quienes son víctimas de violaciones a derechos por parte de la policía. Hemos encontrado que a través de criterios informales, la policía continúa hoy seleccionando los casos más sencillos sobre otros que requieren mayores esfuerzos de investigación. Esto que estoy diciendo que no están siendo desplegados incentivos eficaces para estimular una investigación, excepción hecha de los asuntos con alto perfil mediático y sujetos a presiones políticas y sociales, donde la policía modifica radicalmente su capacidad de trabajo. En los asuntos de alto perfil encontramos que la policía recibe la instrucción de hacer todo lo que sea necesario para resolver el caso y con ello se construyen en efecto indagatorias ágiles, sin embargo que resultados, múltiples rutinas ilegales para extraer información. 2 ejemplos más, Laida, y termino. Sí, te dejamos un minutito más. La debilidad de las tareas de investigación, y este es un problema que también tiene dimensiones muy profundas y complejas, la debilidad de las tareas de investigación de la policía traslada la carga de dicha investigación a las víctimas en innumerables ocasiones.
Las víctimas, cuando cuentan con la voluntad y los recursos, terminan siendo el factor determinante para que haya acciones y acusaciones. Y el último ejemplo que pongo de estos 20 hallazgos que trajimos con ustedes es que las nuevas cargas de trabajo que la reforma penal ha impuesto a la policía, en ocasiones las vemos administradas por rutinas de simulación. Voy a poner dos ejemplos. Firma de actas sobre actuaciones de personas que no estuvieron en los hechos. Y dos, firma de actas que son preparadas previamente en una especie de formatos machote, en donde se firma un reporte que es similar o casi idéntico a reportes que hacen otros policías. Lo dejo ahí hasta el momento. La idea, me dijeron, era provocar el debate. Espero que esto pueda generar reflexiones en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Ernesto López Portillo de INCIDE. Sobre estos temas y agregando uno más que sería en los retos del nuevo sistema, la coordinación entre policías. Parece una cuestión meramente orgánica, pero si nos pudiera, en primer término, el licenciado Álvaro Cabeza de Vaca, que es secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, ligar los puntos de esta transformación del sistema, los retos de coordinación, pero al fin ligarlo a lo que dice Ernesto de cómo es que se hace mejor investigación, que no delegue la carga del trabajo en la víctima y que priorice más importantes y más violentos que no sean necesariamente mediáticos. Gracias. Y primero que nada, muchísimas gracias a los organizadores del evento por invitarnos, el tener el privilegio de estar en este presidium de honor con tanta personalidad y por supuesto con el público interesado e involucrado en este tema. Es cierto, si nos vamos a la historia de la policía en México y cómo se conforma, y nos vamos a muchos años de historia, desde la época de la transformación, independencia y revolución, hasta nuestros días, podríamos sacar un factor común, que la policía nunca ha sido muy atendida, ni nunca ha estado muy al pendiente, pues la sociedad está porque debe de estar, pero jamás se ha socializado. Creo que estamos en un momento clave para el país, en una etapa, ¿sí?, donde se empieza a involucrar por la problemática que se ha dado en las diferentes de nuestro México, en mi propio estado, ¿sí?, de cómo involucrar más a la sociedad. Antes eran las policías sociedades cerradas, donde prácticamente nadie podía indagar o preguntar qué y cómo se hacen las cosas allá adentro. Ha habido una apertura muy fuerte, sé que hay rezagos en me toca representar a los secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas en lo que es el CETEC nacional, en la implementación de nuestro sistema, y vamos también ahí detectando con el liderazgo de Fernando Chute, que lo vi que estaba aquí presente, que es el secretario técnico de esta conferencia de secretarios, que le mando un gran saludo, pues toda esta coordinación, esto poner a la vista, por lo menos entre secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas, cuál es la problemática para comenzar a resolverla. No había un ejercicio profundo en este sentido para empezar a involucrarse con la policía, sus procesos, protocolos, guías, lineamientos, etcétera. Yo reconozco que hay un gran esfuerzo federal, ¿sí?, a través del alto comisionado Monte Alejandro Rubido, a través de la conferencia a la que pertenezco, para empezar a voltearlo a ver. Sí, todo este asunto interno, este rezago, por qué México es diferente en el sur, en el centro, en el norte, en el este, en el oeste, pero también vamos detectando posibilidades pues de rápido. Lo que dice tiene toda la razón, es indiscutible, yo creo que no está al debate. Sobre ese punto así muy en concreto, ¿qué cosas específicas se están haciendo para mejorar los derechos del policía en Guanajuato? A la par que un ejemplo concreto que tenga que ver con desarrollar los protocolos o los mecanismos de coordinación entre policías. Si nos pudiera iluminar para que personas de otros estados puedan tenerlo como ejemplo. Primero que nada, hacer uso de todas las facultades y las posibilidades que el derecho positivo actualmente otorga a las policías. Hay constitucionalmente la posibilidad de que las policías se involucren en la investigación bajo la tutela público en la Comisión de Delitos. En Guanajuato lo estamos llevando a cabo. Ir utilizando también la innovación en materia
materia de seguridad pública, prácticamente no vemos innovación, nos estamos nada más a lo que dice la ley, y la innovación en lo que tiene que ver con tecnologías y lo que tuviera que ver con coordinación. En Guanajuato, pues lo que estamos haciendo, sin tener resuelto el problema, pero nos ha indicado muy bien el camino, es tener una coordinación permanente entre los 3 niveles de gobierno y los diferentes actores que tienen que ver con seguridad pública. Hasta el momento somos la única entidad federativa que inicia teniendo un centro de mando, un centro permanente de coordinación en toda la República Mexicana, donde 24 horas del día, todos sus minutos, de todos los días, está presente el Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva, está, por ser un estado también que procesa petróleo, seguridad física de Pemex, está toda la coordinación de la Policía Ministerial, de la Policía Estatal Preventiva, sus coordinaciones con todas las policías municipales y también organismos de emergencia como lo es Protección Civil, en sus rederos, sistema de urgencias médicas. No en este momento en Guanajuato ningún evento que vaya ligado a una emergencia conocido por los 3 niveles de gobierno al momento en que pasa en un solo canal de información. No nos tenemos que estar preguntando qué pasó. Y esta coordinación hace el sistema que lo tenemos al 91.30% en el territorialmente en Guanajuato, nos faltan nada más 4 municipios que cerrarán el año que entra, nos permite que cualquier eventualidad haya ocurrido la comisión de un delito vaya de manera coordinada, más allá de las facultades legales que pudiera tener la Policía Preventiva a través de este otorgamiento del Ministerio Público o la Procuraduría, que vayan desde el inicio, desde la reacción, concatenados pues bajo este mando del Ministerio Público y pensando en el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, para resumir un poco, entonces, este centro de mando es un órgano o una institución que han creado para generar la coordinación entre los distintos niveles de policía. Y no es necesariamente una cuestión de reglamentación o de protocolo, sino es algo muy operativo. Prácticamente toda la normativa jurídica en materia de seguridad toca el punto de coordinación, de manera general o de manera específica. Aquí es llevar esa coordinación a un nivel operativo y permanente. ¿Sí? No nada más el hacer como que se cumpla la ley, sino cumplirla cabalmente. Sé que está el tema también de los derechos de los policías, no sé si pueda variar. Yo creo que si me gustaría oír una reacción de Marilena Morera de Causa en Común y regresamos al punto de los derechos del policía para también la Policía Federal. Gracias por convocarnos, como siempre Ernesto Canales y Alejandro Martí. Muchas felicidades no solamente por el foro, principalmente por el esfuerzo que han hecho en sumar a toda la sociedad y a todas las instituciones para realmente tener justicia en este país. Creo que no es fortuito que nos hayan puesto este tema, qué falta y quién falta para la reforma penal. ¿Y qué falta? Pues falta precisamente la policía. Me parece que el tema y la piedra angular de una buena reforma es precisamente por el primer eslabón, y el primer eslabón es la policía. En Causa en Común tenemos un programa muy grande que acompaña el desarrollo policial en todas las policías estatales y en la Policía Federal. Y si nos vamos un paso atrás, a mí me gustaría decirles lo que a veces platicamos con nuestros investigadores en Causa en Común. ¿Cuál es la puerta de entrada de un ciudadano para ver sus autoridades y para ver el Estado mexicano? Y la puerta de entrada, yo les aseguro a todos ustedes que nuestra primera puerta de entrada es a través de un policía, ¿no? El que nos encontramos en la calle, el que nos detuvo porque cometimos una infracción, el que nos detuvo de chavos porque estábamos echando relajo después del antro. Entonces, si pensamos que ese es el primer eslabón, el más importante, porque es el que le da al ciudadano la puerta de entrada con sus autoridades y por ser el que debe de cuidar, que aquí está lo más importante, tenemos también nosotros que cuidar a la policía. Y para poder cuidar a la policía, precisamente tenemos que hacer lo que han hecho, por ejemplo, en Guanajuato, pero lo tenemos que hacer que esté en la ley y que la ley se cumpla, porque
Definitivamente la coordinación es muy importante, como usted decía, pero si no está en la ley, dependemos de quién está del INE. Y la verdad ya nos cansamos de tener instituciones que dependamos de quién las dirige y no de las fortalezas de las instituciones. Sobre este punto, Marilena, entonces, para el secretario, ¿no se tuvo que crear una ley especial en Guanajuato para poder generar este centro de mando? Que es interesante, pero lo que tú dices es que tendría que estar en la ley para que fuera Tendría que replicable estar en por lo todos los menos en estados. los reglamentos para que sea homologado, que existan protocolos, para que todos los policías sepan hacer lo mismo. El nuevo sistema de justicia penal, si pensamos que el policía es el primer respondiente y el primer respondiente no nos responde bien, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo una buena investigación. Por eso es que es importante que pensemos en que los policías, además de todo el tema, aquí lo tocaremos posteriormente, para el sistema de justicia penal es importante que todos los policías que van a responder primero nos respondan igual, ya sea policía municipal, policía estatal y policía federal. Todos tienen que tener los mismos protocolos de actuación y entonces la policía la tenemos que construir de arriba hacia abajo, por supuesto, con reglas claras, con leyes claras y de abajo hacia arriba. Pero es el que hace contacto con el Marilena, ciudadano. los protocolos de actuación, ¿a qué nivel normativo tendrían que estar? ¿A nivel de ley, a nivel de reglamento? Los protocolos de actuación yo digo que a nivel de reglamento, pero en la ley tiene que quedar establecido que la coordinación no es sino porque es forzoso y que los protocolos sean tan claros que cualquier policía los entienda. Parece muy importante lo que está haciendo ahorita la CETEC de preparar a los policías en el nuevo sistema de justicia penal y que esto sea en calle, ¿no? Que no sea de apréndete el manual de memoria, porque en primera ni se lo aprenden, después cambia el policía, sino que tiene que ser que los policías sepan lo que tienen que hacer en el momento de encontrarse con que se cometió un delito, cómo van a cuidar estas pruebas y cómo se van a relacionar con la policía que sigue. ¿Cuándo es cuando el policía municipal le tiene que hablar al estatal? Nada más así de sencillo, ¿no? ¿Cuándo el estatal le tendría que hablar a un policía federal? Haciendo una pausa y dándole la palabra al senador Omar Fayad, ¿está esto en el radar del Senado? ¿Está esto en el radar de la Comisión de Seguridad Pública? ¿Cómo están pensando en el tipo de normatividad que debe de haber para esta coordinación? Gracias, claro que está en el radar y no solamente está en el radar, está en propuestas, está en la iniciativa del presidente, pero la realidad de las cosas… ¿En cuál de ellas, perdón? En la iniciativa que habla sobre seguridad pública y procuración de justicia, en donde planteó la unificación del mando y la intervención de los municipios. Y nada más te quiero señalar que a mí me parece que se dicen muchas cosas, sabemos muchas cosas sobre lo que hay que hacer, pero la realidad política de este país no está permitiendo hacerlo. A mí me parece increíble que hoy hay un partido político en campaña que trae como eslogan y como propuesta de campaña el que no desaparezca la policía municipal, ¿no? Entonces, digo, me parece una broma, un ridículo, un absurdo. Creo que no se están tomando las cosas con seriedad. Creo que la expectativa para arribar al nuevo sistema de justicia penal acusatorio con la policía como la tenemos actualmente es muy mala. ¿De qué policía se habla? ¿De la estatal, de la municipal, de cuál? ¿De la investigadora, de la que investigar? Creo que hay una difusión no muy clara de cosas. Creo que el mensaje que tenemos que mandarle a las instituciones y a la sociedad debe ser más. Hay que plantear lo de policía, está agotado. Con todo y que fuéramos a tener nuevo sistema penal acusatorio, ya está agotado. Creo que la policía que hoy debe de llamar la atención es aquella que va a investigar los delitos y aquella que va a prevenir los delitos, ¿no? Senador, yo creo que sí hay una diferencia conceptual entre un concepto de coordinación de las distintas policías y el de unificación que usted está planteando. ¿Cómo es que la unificación, si esta propuesta prosperara, se haría cargo de una mejor investigación? ¿Cómo pasa uno de esa gran visión macro a que eso suceda en la realidad? Primero te hago
Te digo que traen un problema conceptual. Hay quien investiga los delitos y quien investiga los delitos es el Ministerio Público quien tiene la facultad constitucional y para eso se auxilia de una policía. Y hay una policía que previene los delitos. No es lo mismo. ¿A qué policía te refieres? Si me lo precisas, te puedo hacer un comentario. Pero sobre la propuesta del presidente, a lo mejor esa es la que nos puede precisar. A ver, el presidente lo que planteó es muy sencillo. A ver, estados de la República. Necesitamos entendernos con un estado. Les voy a poner mi ejemplo de mi estado, el estado de Hidalgo. La Policía Federal en el estado de Hidalgo, en vez de coordinarse con 84 jefes policiales, porque tenemos 84 municipios, se debe coordinar con uno, porque la coordinación con 84 es muy complicada, es muy difícil. Y además, esas disque policías, ¿no?, que hoy pelea un partido político, revísenlas, ¿no? Imagínense cómo están en algunos municipios esas policías. Yo no digo que en el caso de Monterrey, en Nuevo León, tenga una buena policía y no dudo que tampoco otras ciudades del país tengan una buena policía, pero de los 2,400 y pico de municipios que existen en este país, ¿te gusta que haya 5 o 10 buenas policías? Las demás no. ¿Usted está de acuerdo, secretario? ¿Qué piensa? Gracias. Yo reiteraría, por supuesto que faltan cosas por hacer. No pertenezco a ningún partido político, me he dedicado nada más a trabajar en seguridad. Soy cumplidor de la ley. ¿Desde hace cuánto? Desde 1989 a la fecha. Cumplo con la ley, eso ya estará en mano de los legisladores, pues, el hacer nuevas leyes y de las discusiones y sus procesos legislativos. ¿Qué encontramos nosotros ahorita? Que cuál es el garbanzo de alibra explotar, es la coordinación, ¿sí? Buscar esa coordinación, claro, con muchos faltantes, repito, que pudiera estar habiendo hoy en nuestro día. Yo, el foro que tuve el honor de ser invitado, advertía yo que el eslabón más débil eran las policías preventivas, que se había atendido mucho en todo este proceso al juez, al Ministerio Público, al perito, al defensor de oficio, y se dejó a las policías municipales. Hoy advierto que hay otro eslabón todavía más, sin estar salvado el primero, que es los cuerpos de respuesta de emergencia, Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, que también van a ser primeros respondientes en el lugar, y esos se convierte ahora en el eslabón más débil, que hay que trabajar en ellos para que sepan qué hacer cuando lleguen a una escena del crimen, a un lugar de los hechos, a recoger vestigios, etc. Yo lo que opino que en materia de seguridad pública y los que trabajamos con corporaciones de seguridad y que somos parte de las mismas, trabajar con lo que la ley nos permite. Sí me explico. Ojalá cambie la ley, perfeccione, haya mayor fijación de protocolos, leyes más claras, cómo hacer coordinación más allá de una buena voluntad, sí que existiera un esquema de coordinación. ¿Qué opino? Bueno, nosotros, ¿qué opino de lo que dice el señor senador? Bueno, nosotros hemos encontrado en este momento que la coordinación con los municipios en Guanajuato es buena y es muy buena y en materia de partidos políticos hay de todos los partidos políticos. En seguridad pública no estamos viendo de qué color es la administración que fue electa. Sabemos que tenemos un alto grado de compromiso, muchos riesgos y que tenemos que trabajar. Y bueno, yo en Guanajuato me encuentro a jefes de policía que sí, unas más precarias, otras más desarrolladas, es normal, pues de acuerdo a su región, a su población y a su presupuesto, pero hemos encontrado un factor donde sí se puede dar la coordinación. Entonces, si se puede dar la coordinación a nivel de Estado con todas las policías municipales, ustedes podrían tener también una voz única como Estado para coordinarse con la Federación. ¿Es eso posible? ¿Quién hace? No, porque sí. lo que planteaba el senador es que no es posible entenderse con todas las policías municipales directamente. Entonces, se pueden generar a través de estos mecanismos de coordinación al interior del Estado una forma de… A nivel estatal tenemos una muy buena relación, y lo repito, con nuestras autoridades federales, con el alto comisionado Monte Alejandro Rubido, con el señor don Fernando Chute, con los policías federales que están en Guanajuato, con los municipios que están en Guanajuato de extracción de diferentes partidos políticos, y Guanajuato hoy por hoy tiene un crecimiento económico
sostenido del 5%, en el último, económicamente hablando, Producto Interno, último semestre, 7%, 7 pueblos mágicos, 2 patrimonio de la unidad, un punto turístico, más allá del destino de playa, pues a lo que hablo, eso es hablar de seguridad, del entendimiento que debe de haber. Tal vez encontramos una forma que no es una norma jurídica, pero sí deriva de una obligación de dar de seguridad a los habitantes. Ok, ahora, yo quiero dejarle como pregunta para más tarde y dentro de las conclusiones, es si usted pensaría que no es necesaria una ley que unifique todas las policías al interior del Estado para tener una buena coordinación. Se lo dejo para después. Sí. Quisiera pasar al otro tema que teníamos grande, el derecho de los policías. ¿Cómo está cambiando, si acaso, las condiciones laborales y sobre todo las condiciones laborales? Lo que habló Ernesto muy al principio. Bueno, primero saludo con AFIS por la invitación en nombre del Comisionado Nacional de Seguridad y por supuesto comentamos este punto. El 1 de diciembre del año pasado el presidente de la República envió la iniciativa de reforma al Congreso para establecer no solo el mando único policial, sino además para fortalecer el apoyo humano policial. Ese es un aspecto fundamental que es distinto al concepto de mando. Más allá de cómo se organizan las policías, debemos preguntarnos si tenemos policías con las capacidades personales, humanas y de desarrollo institucional suficientes para poder responder a estos problemas. La iniciativa propone que actualmente existen únicamente policías en 1,800 municipios del país. El resto, de los casi 2,400, no cuenta con una policía. La propuesta es hacer de policías únicamente 32 policías estatales sólidas y una policía federal. Por lo que se refiere a desarrollo… de nuevo, Álvaro Vizcaíno, sí. La misma pregunta que le hice al senador, ¿cómo se estima que esa unificación o esa reducción en número de policías o de mandos de policía pueda mejorar en última instancia la investigación? ¿Cómo es ese razonamiento lógico? Porque sí, fíjese que para los ciudadanos sí es una pregunta muy honesta. Bueno, la respuesta es más fácil coordinarse entre 32 o 33 mandos que entre 1,800. La respuesta también tiene que ver con no olvidar que más allá del mando único y el sistema que finalmente resuelva el Congreso, que debe ser el que México va a seguir, es importante contar con policías bien preparados, capacitados, profesionalizados, pero también con mejores condiciones para desarrollar su trabajo. En ese sentido, bueno, en Policía Federal hemos avanzado en capacitar a nuestra gente, primero para lograr una investigación científica del delito, que no responda a detenciones en flagrancia, sino precisamente a órdenes de aprehensión. En el tema de sistema penal acusatorio tenemos ya 16,000 integrantes de Policía Federal capacitados, cerca de 1,200 han recibido además cursos especiales de temas de criminalística, policías federales en el extranjero capacitados en los últimos 2 años en materia también de investigación científica del delito. Y volviendo al tema de desarrollo humano, hay mucho que trabajar, el tema de los horarios de los policías, el tema de las prestaciones de seguridad social, hacer de los ascensos una realidad. Pero no se ha trabajado todavía. En Policía Federal lo hemos trabajado ampliamente. Cada año, el 23 de diciembre de hace 2 años, el presidente Peña y hace 1 año el secretario de Gobernación presidieron la ceremonia de mérito y reconocimiento, así la denominamos. Se entregaron los ascensos a policías federales, las condecoraciones, los estímulos económicos, becas, reconocimientos por capacitación. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en su sesión del año pasado, de finales del año pasado, una serie de mecanismos para buscar un salario policial homologado en todo el país, que es una necesidad imperiosa. Mientras tengamos policías municipales o estatales que ganen cantidades poco superiores a 4,000 pesos, difícilmente podemos hablar de una dignificación policial. Okay. Quisiera pasarle la palabra a Ernesto. Me gustaría, además de tus reacciones, que puntualizáramos en preguntas muy concretas acerca de este punto de los derechos, para que nos pudieran contestar en definitiva qué se hace, qué experiencias ha habido, cómo ha cambiado. No nada más en abstracto, sino con ejemplos muy concretos.
Sí, gracias, Laida. Bueno, no quiero hacer un contrapunto respecto al énfasis tuyo, Laida, en cuanto a la reforma legal o incluso reglamentaria. Lo que nosotros estamos encontrando es que los policías hablan de una distancia importante entre las leyes y sus tareas. Los policías hablan de una distancia importante entre los reglamentos y sus propias tareas. Pero no solo eso. Hay una frase que recogimos con la policía que hace referencia a otra vieja frase. Esta frase es: lo que se enseña en el aula se queda en el aula. Es una frase que nos compartieron los policías. Como muchas otras frases en las que hay una potencia simbólica enorme de su experiencia. La reforma policial no se decreta en reformas legales, eso lo hemos dicho en foros anteriores. La reforma policial se gestiona todos los días. La reforma policial se construye transformando las rutinas. Esas rutinas, Laida, en donde, por ejemplo, la policía realiza tareas que alinean los resultados de las investigaciones, de aparentes investigaciones, con instrucciones previas para presentar detenidos. O esas rutinas en donde no se ven sistemas formales eficaces de monitoreo y control sobre las personas detenidas por la policía. O esas rutinas en donde la recepción de denuncias por parte de la policía ha generado válvulas de control policial que abren o cierran el paso a casos en función de negociaciones que extraen rentas para la propia policía. Estos elementos problemáticos tienen que ver con lo que nos están relatando los policías. Esto nos lo están diciendo ellos y están vinculados estructuralmente al tema del régimen, Laida, porque la policía, en esa historia de la que estamos hablando, nace como un instrumento de control político y se le somete a tareas de manipulación de la propia norma y se le manipula a la propia policía. ¿Queremos una policía acorde a un sistema penal moderno? Pues sí, tiene razón el senador Fayad, y paradójicamente celebro la frase: está agotado el modelo policial. Eso no quiere decir que no existan experiencias policiales de las cuales podemos recoger para reconstituir formalmente un modelo, pero un modelo que se encargue de las rutinas, Laida, un modelo que se encargue de las prácticas de todos los días, no un modelo que se encargue de reformar las leyes o de crear más reglamentos o de emitir más circulares, porque el relato de la policía, reitero y termino, está diciéndonos que en las calles hay una realidad y en las normas hay otra. A ver, Ernesto, me gustaría darle la palabra de nuevo al senador Fayad. Una pregunta del público que es muy similar a la primera es: ¿qué está haciendo el Senado para que el país acorde con el nuevo sistema de justicia penal? Y para agregar lo que tú acabas de decir, Ernesto, ¿cómo se pueden cambiar las rutinas desde estas macroleyes? Traemos ya varios temas, algunos que traen consenso entre las fuerzas políticas y perdón que tenga que decirlo así, pero si no logramos el consenso no van a salir adelante. Vamos por legislar sobre el uso legítimo de la fuerza pública. Aquí se habla de protocolos y se habla de procedimientos. Bueno, creo que es increíble que en el país no exista una ley para determinar cuándo se puede legítimo de la fuerza pública, de qué manera, cuál es la fuerza letal, si se va a usar en México, si no se va a usar. Ese es un tema fundamental, ese ya estamos trabajando en él de manera coordinada para darle los consensos. Tenemos también el tema de la iniciativa, hablando de los derechos de los policías, para que tengan una jornada, es que si no me dejas concretar mi idea, no la voy a transmitir. Para la jornada del policía. Es increíble decir que hay gran coordinación y que todo puede salir muy bien. Nada más vayan a ver los horarios de trabajo de cualquier municipio de México, de Hidalgo, de Catepec, de Guanajuato, que les digan los horarios. Los horarios. Y entonces me dicen si estamos bien y si así vamos a salir adelante, ¿no? Por eso presenté iniciativa al respecto, que además proviene de ideas ciudadanas, en donde se han hecho estudios muy claros respecto de
a un policía lo tienes 2 días sin dormir en el trabajo, pues es el equivalente como si se hubiera chutado unas 20 y tantas cervezas. Entonces, ¿quieres a un policía en esa condición física y psicológica para que con un simple mecanismo de coordinación funcione? No, hay que cambiar el modelo. Y el modelo tiene que ir cambiando en todos estos aspectos que estamos señalando, porque si no, es mucho bla bla, pero pocos reales que vengan a cambiar. Y cierro mi comentario diciéndoles, en el nuevo modelo policial, de verdad, todos esos aspectos que no permiten un desarrollo de la policía. Se supone que el policía es corrupto, se supone que no está capacitado, está muy mal visto por la sociedad, lo pones a trabajar sin descanso, no le pagas bien, no tiene prestaciones, pero quieres que sea una verdadera maravilla, ¿no? Entonces, aguas, son las dos cosas, controlarlos mucho, analizarlos mucho, revisar su confiabilidad. Y también ya hay que verlos en este nuevo sistema como seres humanos, ¿no? A ver, a cualquiera, ya no digan policía, a cualquiera, a un académico que lo tengas trabajando 24 por 48 horas, a ver si es cierto que le va a dar para escribir un libro al académico o para escribir artículos maravillosos como los que López Portillo escribe, ¿no? Gracias. Senador, eso sí que está muy concreto, horarios de trabajo y cómo se va a regular el uso de la fuerza. ¿Nos puede dar nada más para tenerlas en el mapa el nombre de las iniciativas? Sí, cómo no. La primera es la ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública, así se le denomina. Y la otra es una reforma laboral en materia de policía, reformas a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay que echarle una a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay que escuchar a las organizaciones ciudadanas que mucho han trabajado. Yo creo que María Elena te va a dar mucho más detalles de lo que ellos saben, de lo que ellos han trabajado y en lo que ellos van a necesitar que se logren los consensos para hacer las reformas necesarias a la ley. Si no acompañamos eso a la policía en este nuevo cambio, repito, el sistema va a ser maravilloso, pero la policía va a ser la misma, tenemos que hacer una policía distinta, un modelo distinto, diferenciar bien. La policía que investiga tiene que ser científica, la policía que investiga tiene que tener elementos para investigar y por eso decía yo que hay que diferenciar, porque en el tema de la coordinación yo puedo coincidir con que a lo mejor el secretario en Guanajuato lo está haciendo muy bien y el gobernador de Guanajuato también. Yo les pongo un ejemplo más sencillo para que no se vea que es con Hidalgo o algún partido político, el de ellos, el mío. No, ahorita trata de coordinar cualquier pregunta o cualquier acción y primero haces el ejercicio de coordinación con las 10 personas de la primera fila y después te haces el ejercicio de coordinación con todo el auditorio. ¿Qué te va a hacer más fácil? Por Dios, hombre, pues me resulta elemental poderlo explicar con un ejemplo tan claro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya está unos cuantos minutos de terminar, a 12 minutos, entonces me voy a permitir leer algunas preguntas del público y después quizá darles la palabra en orden para que las vayan contestando, eligiendo la pregunta que quieran contestar. Bueno, pregunta aquí el público, ¿quién maneja el centro de mando, por ejemplo? Y si la coordinación de policías no ha aumentado la delincuencia. Preguntan además que si además de protocolos, ¿qué es lo que se necesita para saber atender una denuncia? Y una pregunta muy similar, ¿cómo es que se capacita a los policías para recibir denuncias? Hay otra pregunta sobre si existen en términos de número suficientes policías, por ejemplo en el estado de Guanajuato, pero también de Policía Federal nos podrían contestar. ¿Por qué no mejor se crea una Policía Nacional en México en vez de 32 policías, siguiendo el argumento del senador, que entre menos mejor? ¿Y cómo lograr la actuación de la policía si existen mandos por compromisos políticos? Entonces, lo voy a dejar y así en orden nos vamos, es casi nuestra ronda final para después ir a conclusiones y la foto. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se capacita a los policías? Primero debo señalar que existe un programa rector de profesionalización
que unifica los planes y programas de estudio de las policías de todo el país. Se aprobó apenas en agosto del año pasado, 22 de agosto del año pasado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Existe también un programa aprobado por las conferencias conjuntas de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia para la capacitación de policías preventivas. En Policía Federal tenemos además el curso básico de formación policial en el sistema penal acusatorio y hemos generado cursos especializados. El curso de primer respondiente para policías federales incluye dentro de sus temas, dentro de su contenido, precisamente todo lo relativo a la recepción de denuncias. También tenemos cursos de policía procesal, cursos de la participación de policía en audiencia de juicio oral, y en este sentido, bueno, llevamos poco más de 16,000 integrantes capacitados de Policía Federal y hemos apoyado además a policías estatales y municipales hasta la habilidades y hemos ya apoyado a un total de 6,000 integrantes de policías estatales. Generamos además un diplomado de formación en sistema penal acusatorio y en ese sentido formamos más de 100 instructores para las instituciones de seguridad pública estatal y a los propios instructores de las Fuerzas Armadas. La otra pregunta, si son suficientes. Me parece que cada entidad federativa tendría que responder a esa pregunta. En al parecer el estado de es un poco sobrado y en realidad más bien tenemos que atender a ver si las policías tienen las capacidades y la profesionalización y el saber hacer lo que tienen que hacer. En muchos otros casos son insuficientes. En el caso de Policía Federal, anualmente se pierden cerca de 2,000 elementos. Esa es nuestra rotación. Y es el mínimo. Perdón, ¿de cuántos? ¿Perdón? ¿De cuántos? 2,000 elementos en Policía Federal. Pero el porcentaje es de ¿cuánto es el total? De 40,000 personas, que es el estado de fuerza. Es el número mínimo de policías federales que debemos incorporar anualmente. Por supuesto, el año pasado, por ejemplo, con Gendarmería, se integraron casi 5,000 integrantes y, por cierto, la División de Gendarmería ha sido muy bien recibida por la sociedad, casi el 61.9% según la encuesta del INEGI de seguridad urbana del 2015, considera que la actuación de la división es muy positiva. Sí. Y esto es encima incluso del resto de la Policía Federal y de las policías estatales y municipales. Gracias. Y el último tema, horarios. Sí. En medio minuto. Medio minuto de horarios. El artículo 123 es el que regula el trabajo de todas y todos y dice que las policías se rigen por sus propias leyes. Cuando vamos a la ley general nos remite a la ley de la policía, a las leyes de la policía, en el caso de la Policía Federal. Esta remite al reglamento y el reglamento remite a la ley. Conclusión, hay una serie de remisiones entre marcos legales en que ninguno establece cuál es el horario de un policía en nuestro país. Hemos estudiado las mejores prácticas de otros países y hay modelos desde los más sofisticados y detallados como el de Australia hasta modelos muy simples pero muy operativos o funcionales como puede ser el de la Policía de Colombia o el de la de Seattle en Estados Unidos. Creo que en México tendríamos que construir un modelo de acuerdo a nuestra realidad y necesidades, por supuesto es necesario ese marco legal para que, si se fijaron, quienes más aplaudieron fueron los compañeros policías cuando se tocó el tema de los horarios. Por supuesto. Entonces, es una realidad. Muy bien, muy concreto los horarios. Secretario. Gracias, Tomás. Dos temas ahí, sí se puede capacitar, digo, ya no entraría a la parte de la policía, pero los actores que dan seguridad pública preventiva, que son las y los telefonistas que atienden las llamadas de emergencia. Y luego para llegar a esto hay que tener todo una red que cada persona que marque por teléfono una llamada de emergencia efectivamente le contesten, para de ahí canalizar su emergencia a quien competa, que si hay confusión en la competencia de quién contesta, quién arriba, haya un centro de mando que determine si es municipal y estatal, si va nada más el ejército, etcétera. O sea, va más allá que la pura policía. Nosotros, ¿qué hacemos en Guanajuato? Certificar, estar buscando los organismos certificadores, tanto de procesos como de personal, tener muy bien y muy estables, no nada más de la policía,
sino de todos los que operan en el sistema de seguridad pública del Estado. Gracias. 30 segundos. Ya, y el último comentario que decía, sí, tal vez mientras el jefe ponga a quien quiera y lo quite cuando quiera, puede ser también parte de la problemática y no que haya 1,800 policías, sino hay un cambio en el anglosajón, pues, y mayor referido a ellos, ese problema lo han resuelto en un cargo de elección popular a quien maneja la seguridad pública, ya sea en los estados o en los condados. También los procuradores, es cargo de… Entonces, no se están al resultado de una sola persona en cualquier nivel de gobierno, sino al resultado que se encargó de la procuración, se encargó de la seguridad pública, sin tintes de ninguna otra naturaleza, y que si no da resultados, bueno, también es sujeto al momento de hacer una elección popular. Modelos hay muchos, se pueden explorar muchos, no nada más es uno, y bueno, habría que dejar que la academia también intervenga más en las decisiones en materia de seguridad pública, en el qué es lo que se debe de hacer. Muy bien, muy bien. Marilena Morera. Bueno, nosotros creemos que el problema de la policía no es si tiene un mando único para todo el país, o 32 o 1,800, ¿no? Porque si ese fuera nuestro único problema, estaría muy fácil de solucionarlo, ¿no? Ponemos un solo mando o ponemos 32, dimos porque ya solucionamos. Pero es así de fácil, porque hay gobernadores a los que yo, por ejemplo, sería un hijo mío, ¿no? Entonces, pues menos a sus policías, ¿no? Por ser gobernador es más decente o tiene una mejor policía que un presidente municipal. Y hay ejemplos de policías municipales que son muy buenas. Creo que México es un país sumamente diverso, en el que desde el punto de vista de muchas de las organizaciones civiles lo hemos consensado, queremos que se mantengan las policías municipales en su parte mínima, que son las fuerzas municipales para buen gobierno, ¿no? Ya todo lo demás, lo de seguridad, se lo podemos dar a la policía estatal y bueno, y a la policía federal en lo que a ellos les corresponde. Los municipios que tengan mejores capacidades, no de boca, sino demostradas, pues entonces podrán tener una policía con mayores capacidades. Pero me parece que aquí hay un tema de fondo que nos lo deberíamos de preguntar todos y exigirlo a nuestros políticos. ¿Realmente queremos una mejor policía? Porque una policía buena cuesta, ¿no? Ya lo decía el senador, si queremos buenos horarios para los policías, si queremos buenos sueldos para los policías, pues eso cuesta, ¿no? Si queremos una buena policía con malos sueldos, con malos horarios, pues eso es muy fácil. Tenemos en muchos lugares. Entonces, yo sí creo que primero es saber una buena policía con buenos sueldos, buenos horarios, con prestaciones, con becas para sus hijos, con opciones para comprar una casa, ¿no? Si queremos una buena policía, la tenemos que profesionalizar, ¿no? Empecemos desde un conocimiento, una buena profesionalización, buenos salarios y buenos controles, por supuesto, tanto internos como externos. Sí, si queremos buena policía, hay que pagarla. En un minuto, senador, y un minuto para acabar. Bueno, pues simplemente para cerrar mis comentarios, coincido plenamente con lo que Marilena dice. Queremos una buena policía, hay que invertirle a una buena policía, ¿no? Hay que invertirle en todo, en tecnología, en capacitación, en sueldos, hay que hacer otra cosa, hay que construir otro modelo y de veras hay que invertirle. Mejor hay que eliminar gastos en otras cosas y mira que ya lo he propuesto en alguna ocasión, por decirles alguna de mis propuestas para eliminar gastos al país, es eliminar una de las elecciones de diputados. Tú eliges diputados cada 3 años, yo proponía que se elijan cada 6, un porcentaje de los diputados, y cada 3 si quieres los sustituyas en los mismos porcentajes por listas de partido. Te ahorras el costo de una elección, no sé si sean 14, 15 mil millones de pesos, y mejor inviérteselos a una buena policía que le dé seguridad a la gente. La iniciativa y se quedó ahí durmiendo el sueño de los justos, pero valdría la pena ver si la rescatamos. Y concluyo diciéndote,
Aquí se dice que sí podemos revisar los modelos que sí lo han resuelto, como el anglosajón. Bueno, y está el sueco y el suizo. Y híjole, allá sí se puede elegir secretario de Seguridad Pública y se puede elegir, no tengo duda, pero yo sí de verdad tendría mis serias dudas qué pasaría en México si tú lanzas al secretario y al procurador a cargos de elección popular. Te quiero decir que normalmente una elección la gana quien es más popular, no quien sabe quién es mejor. Y entonces, así como en los propios legisladores, luego nos quejamos del tipo de legisladores que tenemos, y voy a hablar del ejemplo de un muerto para que no vaya yo a agraviar a nadie, pero entre una elección, entre el señor López Portillo, que es un amigo al que quiero, respeto y admiro por su capacidad académica, técnica, de síntesis, por lo que escribe y por muchas cosas, si lo ponen a competir a lo mejor para un cargo de elección popular con el rey del tomate, ¿verdad?, le va a ganar el rey del tomate. O sea, este país no está todavía para que los elección tanto de procurador como de secretario de Seguridad Pública sean un tema que pueda resolver en este momento, a lo mejor más adelante, los problemas en materia de seguridad. Nos acabó el tiempo. Muy bien, senador. Se nos acabó el tiempo y antes de pasar a 3 conclusiones que te voy a pedir, aquí está les voy a leer esto de un miembro del. Yo trabajo en seguridad pública y me hacen trabajar jueves, viernes, sábado de 8 horas. ¿Cómo hago para estar con mi familia? Yo creo que mi propia conclusión es, tenemos muchas dudas sobre mando único, pero nos queda muy claro lo de horarios, lo de el uso de la fuerza pública como un protocolo que está casi elevado a nivel de ley y con un centro de atención que se dedique a atender problemas muy, muy prácticos como lo hacen en Guanajuato. Ernesto, 3 conclusiones en 30 segundos para terminar, para irnos a comer. Bueno, entonces, lo que te quieras llevar, mesúrate, yo te lo dejo. Primera conclusión que me atrevo a formular es que, independientemente de si esta propuesta de unificación pasa o no, parece que nadie en esta mesa tiene duda de que sin una cirugía profunda, cultural, mayor, no vamos a lograr la policía propia, necesaria, profesional, digna, acorde a los estándares de una reforma penal como la que tenemos encima. Así es que no debiéramos discutir respecto a la profundidad del ajuste institucional. Segundo punto, escuchar a la policía. Escuchar a la policía. Yo no sé quién quiere hacer, por ejemplo, una gran reforma en el sector salud sin escuchar a los médicos. Una gran reforma en cualquier sector sin escuchar. Bueno, acostumbramos a escuchar poco o nada a la policía en las decisiones que se toman. Yo sugiero que nos llevemos como una posible conclusión o como una conclusión que al foro de cada año se sumen planes públicos de reforma policial, no compromisos generales de reforma policial. Las reformas policiales exitosas en el mundo están publicadas en un plan. Yo quisiera saber cuántos estados y municipios han publicado un plan de reforma policial con indicadores de rendición de cuentas públicos. Yo celebro mucho la noticia de Guanajuato que nos habla de sus éxitos. Bien, qué bueno, solo que necesitamos que la gente nos hable de los éxitos de la policía. La policía. Ojalá nos podamos llevar también la conclusión de que estas policías, las que sean, abran la puerta al escrutinio ciudadano sistemático y permanente, no a través de avisos generales y de discursos políticos que nos dicen que ya hicieron. No queremos escuchar más que ya hicieron. Cuando vengamos y los números de confianza hacia la policía de todo el país, entonces quiere decir que ya hicieron. Pero no nos digan que ya hicieron, déjenos mirar que lo hicieron a toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Con eso concluimos la mesa. Muchas gracias a los integrantes de esta mesa. Les pido un fuerte aplauso. Invito a Ernesto Canales y al licenciado Alejandro Martí a que nos acompañen a hacer entrega de los reconocimientos a los miembros de la mesa. Inmediatamente después de la entrega de reconocimientos, procedemos al descanso para la comida. Tenemos 1 hora para comer. Nos vemos en punto de las 4 de la tarde. Aquí está el licenciado Alejandro Martí y el maestro
Ernesto Canales. Al licenciado, ¿usted lo quiere decir? Sí. Álvaro Cabeza de Vaca Appendini. El licenciado Álvaro Cabeza de Vaca, por favor. Ese no está. A la maestra María Elena, a la autora María, todos por favor, y nos vemos en una hora. Por favor, a pedirle a la gente que está en los pasillos todavía que si puede entrar. Estamos a 1 minuto de recomenzar.